Central FM, Equilibrio. Luego de muchas negociaciones, finalmente ya se toma en cuenta el consenso general, parece, y esto nos llevaría a que por la parte norteamericana hay el principio de un agreement, de un acuerdo, en la parte canadiense también la presencia con Chrystia Freeland, y en el caso de México con Jesús Seade y el equipo negociador encabezado realmente por Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Consejo Coordinador Empresarial también presente junto con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que en su oportunidad también tuvieron algo que ver en estas negociaciones. Ayer, saliendo de Palacio Nacional, Carlos Salazar hablaba de las bondades de este acuerdo o de este principio de entendimiento, con las modificaciones que me gustaría que de la propia voz de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aclaráramos algunos puntos. Querido Carlos, te saludo como siempre esta mañana. Buenos días. Pedro, buen día. Un placer estar contigo como siempre. Gracias, igualmente. Yo creo que una de las cosas más polémicas que quisiéramos aclarar con nuestro público de tu voz es este tema de los paneles. En caso de que hubiera, así lo entendemos, un conflicto en alguna entidad productiva en el ámbito de las exportaciones entre los tres países, podría venir un panel que interviniera en un caso específico y que trajera como consecuencia una determinación para bien modificar las condiciones prevalecientes en una entidad productiva. ¿Así es como lo vemos nosotros? ¿Así lo ven ustedes? Sí, déjame ponerte un poco de contexto y explicarte esto. Primero, decirte que el tratado, como lo hemos comentado nosotros, en general es muy positivo para México. Después de tantos años, los últimos 3, con la incertidumbre si íbamos a volver a tener una estructura y un clausulado que de alguna manera guiara nuestra relación con Estados Unidos en términos comerciales, pues creo que se logró tener otra vez una certeza y una certidumbre de que vamos a volver a estar bajo el amparo de una ley, de un convenio. Dentro de eso hay que tomar en cuenta la dificultad que se tuvo y la mayor, que venía desde la firma que se había hecho en noviembre del año 2018, todavía en la administración pasada, era todo el tema relacionado con lo laboral. Los sindicatos americanos se quejaban de que nuestra competitividad se basa en tener condiciones casi de esclavitud en México. Y entonces, bueno, ese fue el argumento para tratar de que no se firmara un tratado con México. Al final, lo que se fue logrando es pues una reforma laboral primero en México, muy importante reforma, donde la reforma tiene cambios sustanciales, sobre todo en el manejo de los sindicatos. Y es que debe de dársele plena y absoluta libertad a los trabajadores de un centro de trabajo para que ellos decidan a sus dirigentes y esos dirigentes sean los encargados de revisar el convenio con los patronos y obviamente los pagos y los estipendios que se le tiene que dar a los trabajadores. Entonces, bajo ese centro se hace la reforma, y te estoy dando todo este contexto, Pedro, para entender qué es lo que pasa hoy con los paneles. Ya en la parte final siguen insistiendo los sindicatos americanos que no hay suficiente fuerza para hacer esto aplicable y que el clausulado estaba muy bonito, pero que no iba a haber aplicabilidad. Lo primero que protestan es que no había presupuesto, que en el presupuesto del año 2020 no se había asignado suficiente dinero para esto. El secretario de Hacienda tiene que demostrar que sí había presupuesto, sí se le había asignado dinero a la Secretaría del Trabajo, porque esa es la primera instancia. Antes de llegar al panel, la Secretaría del Trabajo tiene casi 90 días para solucionar el problema por el cual se esté quejando cualquier sindicato. Este caso es, si en la planta de San Luis de una fabricante de autopartes, el gerente de esa planta no permitió que hubiese una elección libre de parte de los trabajadores, de sus líderes,
Va a haber una protesta y hay 90 días por parte de la Secretaría del Trabajo mexicana para arreglar el problema. Primera instancia. Segunda, no existe un arreglo y sigue habiendo una influencia fuera de la ley. Entonces entra el mecanismo de los paneles. El mecanismo de los paneles es interesante porque está seleccionado con una lista de personas que México pone y escoge Estados Unidos. Estados Unidos pone una lista igual y escogemos los mexicanos, para darle realmente independencia y autonomía al funcionamiento del panel. Y por último, esas dos personas seleccionadas escogen a un tercero que no sea ni mexicano ni norteamericano. Ya que se conformó el panel actúa como un jurado, como un juez. Vienen, analizan el caso y van a esa planta hipotética que te estoy explicando en San Luis y dicen, sí, sigue estando el problema, estos están interviniendo inadecuadamente. Juzgan y dicen, primer juicio, está esto mal, arréglenlo. Hay una segunda oportunidad después de eso, donde el panel tiene que volver a enjuiciar. Vuelve a decir, oye, esto está mal, arréglenlo. Entonces pasamos a una tercera oportunidad donde ya opera el embargo, o sea, quiere decir, ya no te van a permitir exportar. Entonces, te traté de referir de una manera muy breve todo el proceso que tiene que sucederse para que podamos realmente afectar la exportación de un centro de trabajo. A ver, Carlos... Yo lo que le he dicho a todo el mundo y a mis compañeros empresarios es, no se preocupen, cumplan con la ley y nunca van a tener un problema. Claro. Y le digo a todo el mundo lo mismo, cumplamos con la ley y veremos que no vamos a tener ningún problema. Claro. Ahora, te voy a poner un caso hipotético que está, digamos, en este momento cocinándose. En caso de que persistiera la reforma que impulsa Napoleón Gómez Urrutia, esta en contra de la tercerización y que se radicara, ahí se estarían violando normas laborales contempladas en el Tratado Comercial. Incluso, aquí lo hablamos tú y yo, ¿te acuerdas cuando me decías, bueno, parte de la flexibilidad que tiene la economía o las economías está en función de estas empresas de tercerización? ¿Qué pasaría en caso de que esto fuera? Porque estaría faltando a los principios del acuerdo entre los tres países. El caso del panel solamente opera en el caso de clausulados de un sindicato y en el caso de elecciones de un sindicato. Para que este caso hipotético que me pones existiera un panel que tuviera que intervenir, deberían los empleados que están bajo la figura de un outsourcing haberse organizado como sindicato, y entonces, ya que estén como sindicato, debería de venir el que la compañía no permite que haya un líder de ese grupo de empleados tercerizados, y entonces sí puede darse un ejemplo como el que tú me pones. Sí, o sea, porque es una variable, ¿no? Que se está manejando en México, y pienso, de alguna manera, a lo mejor estoy pensando de más y mal, Carlos, pero me da la impresión de que gran parte de los acuerdos entre los tres países tienen todo que ver con las unions de los Estados Unidos, que son muy poderosas y que están viendo, como tú bien lo decías al principio de esta plática, están viendo el amago de México porque pues estamos vendiendo nuestra mano de obra muy barata, y la única forma que tendrían los sindicatos norteamericanos de hacer que la economía mexicana no jalara tan bien sería quitando esta figura de empleo, digamos, más flexible por afuera de estructuras de empresas que a lo mejor llegan a México y pues no tienen ni el conocimiento, ni el presupuesto, ni todo para poderse organizar internamente, y entonces tendría que recurrir a esta tercerización. Y a mí se me hace que el caballo de Troya en México, y perdón que lo diga con todas sus letras, se llama Napoleón Gómez Urrutia. Y mira, yo creo que haces muy bien, Pedro, en apuntar que realmente los soldados están dentro del caballo de Troya. Sí. Y no me cabe duda que es un problema de competitividad. Sí. Pero también hay muchas fuerzas que regulan esto, y yo quisiera otra vez volver al contexto más amplio.
Estados Unidos nos necesita. Ayer fue muy claro en las declaraciones de Lighthizer y de la manera en que la ministra Chrystia Freeland también explicaba el caso de Canadá. ¿Por qué nos necesitan? Porque somos una ficha estratégica para el futuro americano. Si ellos tienen una diferencia con China, y es una diferencia geopolítica, pues requieren tener un socio importante que les represente capacidad de manufactura, que les represente mercado, tamaño, y que al final, bueno, pues pueda de alguna manera complementar sus líneas de valor agregado. Hoy en el mundo las ventajas competitivas se dan cuando esas líneas operan siempre de una forma eficiente. Esas son las fuerzas que impulsan este tipo de convenios y de tratados. ¿Cuáles son las fuerzas negativas? Bueno, ese sindicatos americanos que han sido muy poderosos siempre han perdido influencia exactamente por lo que tú acabas de comentar. Las figuras de outsourcing le han reducido trabajadores, porque hoy en este mundo moderno que todo es a través de tecnología, de tú donde estés puedes estar trabajando y moviéndote, pues ahora los sindicatos tienen cada vez menos gente, señor, en el caso de Estados Unidos. Sí. Y aparte, la manufactura pues ha perdido también fuerza. Los sindicatos norteamericanos tienen cada vez menos miembros, menos personas. Entonces ellos lo que están haciendo ahora es buscar influencia, decir, pues si no la tengo en Estados Unidos, pues déjame tenerla en México. Por eso nos opusimos tan fuertemente a todas estas medidas de inspectores que vinieran y que juzgaran. ¿Tú te imaginas, Pedro, si ahí hubiera andado gringos aquí por todas las calles tratando de ver si estábamos... Puede haber una barbaridad de eso, va. No. Entonces, creo que en todo mecánica tenemos que estar muy conscientes, primero, que lo que nos debe interesar fundamentalmente es nuestro país, cómo aprovechamos esta situación de una manera positiva para que se nos abran mercados, se nos abran oportunidades y de alguna manera podamos nosotros también pues aprovechar el que ahora sí empecemos a crecer, ¿va? Oye, Carlos, perdón que te interrumpa, pero hay algo que no quisiera dejar pasar. En este tema de las reglas de origen, sí, ¿habría limitantes para una inversión? Vamos a pensar otra vez en lo hipotético, que de repente se interesara China en invertir masivamente en México para sus exportaciones, como de hecho ya se han interesado por Brasil y que le han metido un dineral a Brasil, los chinos. Que de repente ¡pum!, nos llegara un trancazote de inversión china en la idea de que esto fuera exportable por terceros países hacia los Estados Unidos y Canadá. ¿Hay limitantes que le quitarían esa posibilidad a los chinos en México? No en un convenio de esta naturaleza, siempre y cuando la inversión esté sentada en el país. Siempre y cuando esté la inversión asentada en México. Entonces, por reglas de origen, cumple y vámonos, se acabó. Así es. Si una compañía china viene e instala una cerera en México, ya es mexicana. O sea, ya está dentro del territorio de Norteamérica. Si sus dueños, accionistas, son chinos, pues hoy cualquier compañía, tú no sabes ni quién es el accionista, ¿va? No. Tú puedes decir, oye, ¿quién será el accionista de Ternium en la parte que tiene pública? Pues solo Dios, a lo mejor son chinos, ¿verdad? O sea, esa parte ya no importa, lo importante es que esté instalada en México. Bien, pues yo creo que hay mucho que ver. Me inquietó, ya por último te pregunto, la declaración de Mitch McConnell, líder del Senado, que dice, pues no nos urge, ahorita tenemos el problema del impeachment, que es el juicio político al presidente de nuestro país, no nos urge y ya no va a estar integrada la discusión sobre una posible autorización del TMEC o del TEMEC hasta el año que viene. Así me imagino que eso ya lo dominas tú. Fíjate, Pedro, lo difícil que ha sido transitar este convenio y este tratado en el mundo que estamos viviendo. ¿Por qué sale esta situación?
Porque el jefe del Senado americano es republicano. Y como el impeachment va contra un presidente republicano, pues ahora el meter el palo a la rueda, es decir, esta situación que supuestamente hoy festinó al Partido Demócrata, y tuve las declaraciones de la señora Pelosi en los medios el día de hoy. Sí. Bueno, como tú eres demócrata y tú lo estás tratando de hacer, pues ahora yo te lo detengo. Claro. Ese es el mundo político difícil sobre el que hay que moverse. Pero no son razones, no hay razones de fondo, son razones 100% políticas. Ahora vamos a poder cruzar la frontera que parecía increíblemente difícil, que era cruzar la Cámara de Diputados dominada por demócratas. Ahora tenemos que cruzar la Cámara de Senadores dominada por republicanos. Bueno, pues una a la vez, como decía Santa Teresa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ocuparnos de nuestro afán diario y bueno, vamos a ver el día de hoy. Sí, ahora se me hace interesante porque pues estaba Jared Kushner aquí, está el propio presidente que es republicano, de alguna manera. El triunfo sobre una firma del Timex también sería un triunfo para Donald Trump, ahorita que le hace falta tener un triunfo de alguna manera, ¿no? Pero, en fin, como tú bien lo dices, es nadar con tiburones y aquí México ha brincado un escollo y vamos a ver cómo es que esto evoluciona. Esperamos que sea para bien de este país. Claro, y a lo mejor vamos a acabar siguiendo tu alegoría, saliendo del agua pues con uno que otro arañazo, pero pues, vamos a salir vivos. Carlos, te agradezco mucho y te mando un abrazo y espero que igual, viejo. Gracias. Que pues esto evolucione para bien de México y de nuestro comercio. Gracias por recibirme en tu programa. Estamos al contrario, intentando hasta donde podamos hacer que México funcione mejor. Sí, señor. Vamos a hacer una. Gracias, Carlos Salazar, Gracias. presidente del Consejo Coordinador Empresarial.